Después de ver el contrato de mutuo, primer contrato real, nos corresponde ver los otros contratos reales que son el comodato, el depósito y el contrato de prenda. Antes, sigamos la línea de la clase anterior, después del mutuo, a hablar reglas comunes a los otros contratos reales, o sea, las reglas comunes al depósito, no insisto, comodato y la prenda. Primera regla, a diferencia del mutuo, la tradición, que debe ser traslaticia de propiedad, lo vimos en el mutuo, esa es la principal característica. En los otros no se cambia la propiedad, de tal forma que la entrega es lo que se llama una nuda tradición, es decir, que no constituye una transferencia de propiedad. Esa es la primera regla que hay que tener muy presente con respecto a los contratos reales. Segundo, como señala, no pueden tener por objeto más que cuerpos ciertos, especies, porque debe devolverse al acreedor la misma cosa recibida. Y ahí hay una consecuencia con respecto a qué pasa con las cosas que si llega a perecer fortuitamente. Bueno, se dice que el deudor queda libre, pues su obligación ya no tiene objeto. Pero si la cosa perece o se deteriora por culpa, es responsable de una medida que varía según la naturaleza del contrato, que ya lo vimos en el PPT o en el video de efectos de las obligaciones. Se señala por la doctrina, naturalmente que deben entender ustedes que es una característica moderna, se llama que estos contratos que vamos a ver son sinalagmáticos imperfectos, porque si bien es cierto, produce una obligación a cargo del accipiens original devolver la cosa que ha recibido, que es una obligación principal, pero el tradens eventualmente puede encontrarse obligado. Si la cosa ha sido con ocasión de gastos o causa de perjuicio para el accidente, de indemnizarle de ello. No nace en el mismo instante, porque en el mismo instante la única obligación que nace al momento de la celebración del contrato es el que recibe la cosa a restituirla. Eventualmente, porque no puede no nacer. Sinalagmático, imperfecto, depósito, prenda, cómoda. Naturalmente, a diferencia de lo que es el contrato de mutuo. Veamos el primer contrato. Comodato. Ya hemos analizado o hemos observado la estructura del contrato. Presto el caballo Saratoga para que se vaya a Egipto a un viaje y a la vuelta del viaje me tiene que devolver el caballo Saratoga. Préstamo, y naturalmente que por este préstamo de uso que se llama modernamente no tiene ningún costo. ¿Cómo? Partamos por un concepto, contrato por el cual una persona, el comodante, entrega voluntariamente una cosa a otra persona, comodatario, para servirse de ella y devolverla después de haber hecho el uso conveniente. Aquí lo vamos a ir analizando, pero digamos desde ya, un contrato real, bilateral o sinalagmático imperfecto de buena fe y del jus. Y naturalmente la característica de este préstamo de uso es que es gratuito. Aquí está el análisis de la característica de sinalagmático imperfecto. No engendra solamente eventuales obligaciones para el común. Gratuito, no implicaba derecho a compensación alguna, y buena fe por la facultad del juez para la apreciación de lo convenido por la. ¿Sobre qué recae el comodante? Su objeto. Generalmente una cosa mueble, rara vez un inmueble, pero es necesario que sea un cuerpo cierto, una cosa considerada en su individualidad, en especie y no en género. Las cosas consumibles no pueden ser dadas en comodato, salvo cuando el comodatario se propone utilizar estas cosas sin consumirlas. Se pide un saco de dinero para hacerle figurar en su caja, pero no lo va a ocupar. Objeto del comodato. Y aquí empieza ya el profesor Escandón, por la importancia, una de las pocas importancias que vamos a destacar del contrato comodato, algunas características: real, bilateral, imperfecto, que ya lo vimos, buena fe, contrato gratuito.
Se reitera porque es importante que lo retengan, para resaltar un poco entre todas las otras distinciones del contrato. Requisitos. Luego de las características, veamos los requisitos. Hay una entrega a la cosa, ya dijimos que esta entrega no es dominical, que se llama, es decir, no convierte a la persona que recibe en propietario. Ello explica porque no es necesario que el comodante sea dueño de la cosa prestada. El que recibe es un mero tenedor, reconoce dominio ajeno. Es el famoso poseedor natural. Tampoco adquiere la posesión, es un mero tenedor y está obligado a restituir la misma cosa. Entonces, el primer requisito, la entrega. Y aquí hay unos pensamientos que siguen la misma línea de lo ya señalado. En el mutuo, la entrega es una transferencia de propiedad. Porque nos entrega la misma cosa. En cambio aquí sí. Otros requisitos. Después de la entrega a la cosa, debe ser una cosa no consumible. Y aquí, bueno, voy a reiterar el objeto del comodante. Pueden ser cosas corporales, muebles, inmuebles, inconsumibles, no fungibles, pues el comodatario tenía que devolver el mismo idéntico. Me faltó una. Requisitos. Tercer requisito. Primero, entrega la cosa. Segundo, cosa no consumible. Tercero, contrato gratuito. Porque si fuera oneroso, es arrendamiento. Esto significa que la gratuidad es un elemento esencial específico del contrato de compra. Algunas obligaciones del comodatario: de usar la cosa de acuerdo a su naturaleza y destino. Si no lo hace, comete hurto. Volvemos a las fuentes de las obligaciones, al delito de hurto. ¿Se acuerdan los alcances del delito de hurto? Y está obligado a devolver la misma cosa en el plazo con todas sus accesiones y frutos si las hubiera. Su responsabilidad se extendía en el derecho clásico hasta la custodia, que lo hacía responsable. O sea, la culpa respondía de culpa leve, porque estaba interesado en el contrato. Por caso fortuito queda exento, pero con la salvedad que señala la diapositiva. Si hubiera sido entregado en interés del comodante, que era más raro, la responsabilidad del comodatario queda restringida al dolo. Por ejemplo, le presto el caballo Saratoga para que vaya a hacer una gestión propia, personal, o para que me lo traslade, le presto el caballo Saratoga para que me traslade unas cajas que son de mi propiedad. Hay que ir viendo ahí. Son situaciones prácticas que se llaman derechos, situaciones de hecho, que deben ser analizadas caso a caso. Solamente estamos dando algunas teorías. Acciones, esto es la verdad las cosas que no importa mucho, pero en términos generales las acciones tenían, una vez tenían sus propias, o sea, los propios contratos tenían sus propias acciones personales. Por ejemplo, ya lo vimos a través de la compraventa, la acción y la acción vendida. El comodatario, la acción comodato contrario. Obligaciones del comodatario: servirse la cosa, solventar, devolver la cosa prestada en el lugar y de la principal. Es responsable de la pérdida de la cosa por su dolo. Obligaciones eventuales. La verdad las cosas que ya señalamos que al nacer el contrato, no nacen obligaciones para el comodante. Por eso es sinalagmático imperfecto. Indemnizar de perjuicios, cuando le voy a entregar una cosa defectuosa, reembolsar los gastos extraordinarios hechos por el comodatario para la conservación de la cosa. Se enferma el caballo Saratoga que le presté para que fuera a Egipto. Bueno, como tiene que responder de culpa leve, seguramente le va a tener que poner inyecciones, vacunas. Esas vacunas son de cargo del comodante, pero eventuales.
si es que se enferma el caballo. Pasamos al segundo contrato real, el contrato de depósito. Aquí la única prevención, digamos, del contrato de depósito es tener cuidado con las diferentes especies de contrato, las clases. El profesor Guzmán nos señala que consiste en la entrega de una cosa mueble inconsumible y no fungible por un depositante o un depositario para que éste la custodie gratuitamente y la devuelva al primero cuando se la reclame. Y también usted derrata una. Reales, porque se perfecciona por la entrega de la cosa. Si no hay entrega, existe acuerdo, pero no obliga, no es obligatorio. Las clases, y aquí empezamos con los problemas: depósito regular, irregular, necesario, miserable, etc. Estas clases de depósito son lo que los profesores de Derecho nos encanta torturar a nuestros alumnos. Identifiquen las clases de depósito. Partamos por el normal, el depósito regular. A ver, los requisitos y las características de un contrato real, ya lo dijimos, recae sobre cosas muebles, sin el gramático imperfecto, también lo dijimos porque era una característica común de todos los contratos reales. El depositario responde por todo, los riesgos de la cosa pertenecen al depositante, pero puede convenirse que recaiga en el depositario. Pero dejamos aquí un espacio libre para destacar lo más importante de este contrato. Cualquier forma de aprovechamiento, especialmente el uso, constituye hurto. No se puede usar la cosa dada en depósito, salvo que se hubiera autorizado, pero ya prácticamente no sería depósito. El depositario, ya lo señalamos, es un mero tenedor o poseedor natural. El depósito regular, que es el depósito ordinario, la primera clase. Esto es lo que ya entendemos normalmente por depósito, ¿no? Se entrega una cosa y después de un tiempo, una condición, se devuelve. El depósito irregular, en el que recae sobre dineros o cosas fungibles. Pero aquí, fíjense que esta es una excepción a la regla general y a la regla común de los tres contratos reales, aparte del mutuo. El depositario aquí en el depósito irregular, que es una excepción, le insisto, a la regla general, queda como dueño de ellas. No las mismas que se le entregaron. Vale decir que el depósito irregular casi se confunde con el mutuo. A ver. Si con posterioridad a la entrega el depositante autoriza su empleo, el negocio se transforma en mutuo. O sea, el depositante autoriza su empleo. Ojo con esta característica, por favor, o requisito. Depósito no necesario. Este es simplemente ya como teórico, ¿eh? El depósito necesario miserable es al cual recurre una persona que se encuentra amenazada por una catástrofe para salvar sus bienes. Leamos. Ulpiano, ¿qué señala? Este depósito es el que se utiliza en caso de tumulto, incendio u otra cosa semejante. Lo que le caracteriza se encuentra en que el depositante obra bajo el imperio de las circunstancias. No puede escoger al depositario, pues sus cosas están expuestas. Profesor, ¿y existe este depósito necesario y miserable ahora? Sí. Profesor Guzmán. Y aquí, más o menos, sigue la misma línea. Si el depositario no restituye, la acción impactum se da por el doble de valor de dicha cosa. Es una acción honoraria. El secuestro, la tercera clase de depósito, o la cuarta clase, perdón, de depósito, este ya lo conocemos. El secuestro. Lo conocemos a través de los poseedores pretores. Es una cosa hecha en forma conjunta por varias personas cuando disputan su. Ya lo vimos. Poseedor en interdicto o poseedor pretorio, ¿no? Al que resulte favorecido por el evento de una condición señalada. Normalmente esto es judicial. Se recurre a ella sobre todo en caso de litigio sobre un bien, para que el secuestre la custodia, como un depositario.
el secuestre y la figura del depósito llamado secuestro. Obligaciones de que señala el depositario, perdón, el depósito, naturalmente, el depositario era el único que asumía obligaciones, era conservar la cosa entregada en guarda o custodia. Tenía que abstenerse de usar la cosa, so pena de incurrir en hurto. Estaba obligado a restituir el bien ante el reclamo, aunque hubiera un plazo, con los frutos y accesión. Bien. Para exigir el cumplimiento de las obligaciones, contaba con las acciones propias del contrato de depósito. Simplemente que me digan acciones propias del contrato de depósito, me va. Finalmente, el contrato de prenda, que lo vamos a ver muy someramente, para no confundirnos con el derecho real de prenda. Normalmente esto, para efectos de lo mismo, no lo pregunto, pero más o menos para que lo manejen. La diferencia del derecho real de prenda es la diferencia propia que existe entre un derecho real y un derecho personal, que lo vimos a propósito de las cosas que no vamos a entrar. Así que vamos a analizar superficialmente algunas características. Ahí tenemos un concepto, ya más o menos lo manejamos, ¿no? Como contrato tiene esas ciertas características que no se separan mucho de las que ya hemos dicho a propósito del depósito y del común. Pero, como es un contrato accesorio, ¿qué pasa cuando no se cumple la obligación principal o el contrato principal? Bueno, justamente venderle, cobrarse con el importe percibido. Bueno, aquí está la alusión con el derecho real de prenda. Requisitos que son entrega la cosa entregada podría ser en el derecho romano mueble inmueble, no se separa mucho de lo que es la hipoteca. Pero la diferencia es que el desplazamiento, aquí está, la entrega de la cosa al acreedor, tampoco constituye tradición o lo que se llama nuda tradición o simple entrega. Acuérdense que es un poseedor pretor. Contrato real, sin alagmático imperfecto, lo estamos diciendo muy rápido porque es una característica que sigue a los otros contratos reales. Pero es un contrato oneroso. Ya nos separamos un poquito, por ejemplo, del común. Contrato accesorio. Lo destacamos porque es una de las principales características que lo distingue de los otros. Obligaciones. No puede usar la cosa. Debe conservarla. Si no se cumple la obligación que garantiza, bueno, se vende. Y si sobra dinero, bueno, debe entregarse el exceso al deudor. Si el deudor paga la deuda, debe devolver la cosa empeñada, naturalmente, por ser una obligación de carácter accesorio. La cosa produce frutos y se autoriza el acreedor prendario para percibirlos, y se imputan primero los intereses y luego al pago. Y finalmente lo que señala el profesor Arway. Pero cosas muy generales, ¿no? Obligaciones, también es una característica del sinagmático imperfecto. Y lo mismo más o menos que sigue a lo otro. Los gastos necesarios, tengo un caballo que me dejan en prenda, bueno, y se enferma, voy a tener que llamar al veterinario, no sé. Y eso que los paga el propietario. No estamos diciendo nada nuevo que no dijimos de los otros contratos. Y con eso terminamos el contrato real.